digamos, el trabajo. Es más o menos la idea. Así que, bien, mi hermano, pero como digo, con los que habemos, vamos a dar comienzo a este trabajo en la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar, primero que nada, orando a Dios, pidiendo su misericordia, su poder, su gracia, porque vamos a tratar sin duda su palabra. No somos grandes sabios en ella, pero sí lo haremos con mucho temor a fin de que todos seamos edificados en esta pequeña trabajo que vamos a hacer, en este pequeño trabajo de discipulado, a fin de que todos nos ayuden en algo el Señor. Vamos a tratar desde temas muy simples hasta más adelante en las otras clases van a ser temas un poquito más complejos, pero no está de más nunca recordar a lo mejor lo que ya sabimos para que Dios nos siga dando la fuerza para poder ir poniéndolo por obra. Así que voy a pedir a nuestra pastora que está a nuestro lado que ella pueda elevar a Dios una oración y todos oramos a la presencia del Señor. Dios bendiga a nuestra pastora. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, en esta Jesús. Hora nos presentamos delante de su presencia santa, oh Dios, amén, para pedirle, Dios mío, su ayuda, gloria Señor, Dios, su sí, gracia, Señor, su bendición, su presencia, Padre bendito amado, agradeciéndote, Señor, por esta oportunidad gloria de poder conectarnos junto a nuestros hermanos, amén, para poder aprender de tu palabra, Señor, y obtener cada vez más conocimiento en ella, Dios mío, para poder servir en tu obra, Padre, amén, y conocerte más, Señor. Bendigas a cada uno de mis hermanos, Dios mío, el interés, el entusiasmo, amén, el anhelo de aprender de tu palabra, Dios mío, de conocer más de ella, Señor, para poder caminar en tu obra bendita. Amén. Señor amado, te damos la alabanza, la gloria y la honra. Y dirige, Dios mío, a nuestro pastor, amén, que va a dar esta enseñanza, Dios mío, dale sabiduría, entendimiento, la gracia, Dios mío, el conocimiento, Señor, tu presencia esté con él, Dios mío, respaldando amén, este trabajo, Señor, y que sea de grande bendición para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Bien, hermanos, quiero partir viendo, hermanos amados, que podamos buscar en nuestra Biblia ahí el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Vamos a darle lectura a una porción de la palabra. San Juan, capítulo 8, verso 31. En donde Jesucristo nos dice de la siguiente manera, dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Dios bendiga este pequeño texto de base y fundamento, hermanos, a nuestro discipulado que vamos a iniciar, sabiendo que el maestro, hermanos amados, él enseñó a un grupo de hombres y en el libro de Lucas capítulo 6 verso 13 él nos habla cómo elige él a sus discípulos, llamándole luego sus 12 apóstoles, quienes trabajarían a la mano con él ahí en la obra, realizando la misión que el Padre le venía encomendando. Jesucristo podríamos decir que es el discípulo de Dios el Padre, por decirlo de alguna manera. Luego los discípulos, los 12 hombres que Dios escogió, fueron discípulos de Jesucristo, y todos nosotros ahora venimos a ser también discípulos de Él a través de su gracia, de haber entrado a este evangelio glorioso, y hoy día tenemos la bendición de ser parte de esta nueva vida en Cristo el Señor. Si tuviéramos que definir
la palabra discípulo es la palabra que hace referencia a un discípulo o a varios discípulos. Es la persona que se instruye o aprende, ya una enseñanza, principio, doctrina, educación o ciencia bajo la dirección de un maestro. Esto es básicamente lo que es un discípulo. Si bien es cierto, este trabajo no va a ser explicar de manera larga lo que es un discípulo o un discipulado, porque sería muy extenso, pero quiero dar esta pequeña explicación para que partamos por esa base y fundamento de lo que realmente es un discípulo. Y más que un alumno que aprende a través de un maestro, que es un discípulo, en la vida cristiana, el creyente debe estar preparado para formar parte de la enseñanza del maestro y a la vez, si fuera posible, dar la vida también por ese maestro. ¿En qué sentido? En el sentido de que sus enseñanzas lo pueden llevar incluso en un momento a poner su propia vida por delante, por defender, por respaldar, por guardar la enseñanza que el maestro puede darle a sus discípulos. No tan solo es aprender el evangelio y conocerlo, sino que ponerlo por obra en cuanto a toda la enseñanza que el maestro puede darnos a través de la palabra. Entonces, va más allá de aprender o saber o adquirir un conocimiento de la palabra del Señor. Lo más fundamental es ponerlo por obra. De lo contrario, no tiene sentido el poder enseñarnos mutuamente, aprender los versículos, saber cuál es nuestra misión como creyente, saber cuál es nuestra labor como discípulo, porque eso simplemente vamos a hacer, como la palabra misma dice, como un címbalo que retiñe, como algo que no tiene valor, porque vamos a llevar en sí el conocimiento, pero no lo vamos a poner en práctica, no lo vamos a poner en práctica. Bien, este trabajo de discipulado se compone, hermanos, para que ustedes puedan verlo aquí, con pasos muy básicos de la vida cristiana, muy básicos, que son dos volúmenes, en los cuales hoy día vamos a ver del primer al tercer paso. Como digo, repito, son pasos muy básicos que a lo mejor los que llevamos algunos años en el Evangelio, nos va a parecer muy simple la enseñanza, nos va a parecer muy básica, pero tenemos que partir por ahí porque sabiendo que hay hermanos que hoy día recién comienzan, otros llevan 2 años, 3 años, y otros ya muchos años en el camino del Señor, pero es necesario poder recordarnos mutuamente lo que la palabra del Señor nos enseña. El primer paso habla de la salvación, ser salvos por la gracia de Dios. Tenemos un pequeño cuestionario chiquitito de verdadero y falso, por eso no alcanzamos, hermanos, a imprimir estas hojitas. Lo ideal es que usted lo hubiera tenido ahí físicamente en sus manos, pero esta primera clase la vamos a dar de esta forma, luego ya trataremos de irnos perfeccionando en las próximas clases para que usted pueda tener en sus manos esta enseñanza. Y lleva unas preguntas, o más bien un verdadero y falso. Dice, para ser salvo, ¿solo necesito creer que Dios existe? La respuesta sería verdadera o falsa. Falsa, obviamente. No basta con creer o con saber que hay un Dios que existe. No me garantiza en lo absoluto la salvación de mi alma. La segunda pregunta es, ¿el pecado causa una separación entre Dios y el hombre? Verdadero, por supuesto que causa una separación espiritual entre Dios y el hombre. La tercera pregunta dice, ¿soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? Falso, mentira, no me sirve tampoco ser un asistente a la iglesia y hacer cosas buenas, porque sabemos que la salvación no es por obra, sino por gracia y misericordia
del Señor. Quiero, hermano, que vaya buscando por ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Quiero pedirle si mi hermano Álvaro puede darle lectura a este versículo, a este capítulo. Dios bendiga a mis hermanos jóvenes ahí también que están conectados. Efesios capítulo 2, versículo 1, hermano Alvarito, Dios le bendiga. Denos Amén. lectura a esa palabra, por favor. Efesios 2, versículo 1, ¿verdad? 1, sí. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Mire qué hermosa palabra. La salvación, como decía el título del primer paso, es que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había ninguna opción de que nosotros pudiéramos ser salvos por sí mismos porque estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada, no puede salvarse a sí mismo, no puede tener la sensibilidad de poder recibir un don gratuito de Dios que es la salvación. Por eso Él tuvo que sacarnos de esa condición de muertos y darnos vida estando nosotros en condición de delitos y pecados. Según Romanos, verso 3, capítulo 3, verso 23, dice que toda persona ha pecado, toda persona, el capítulo 3 de Romanos, verso 23, dice, pastor, ¿lo tiene por ahí? Amén. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos destituidos, no había alternativa, no había excepción, todos destituidos de la gloria de Dios. Éramos condenados y el pecado que habitaba en nosotros nos tenía destituidos. Por eso, el principio cuando decíamos que el pecado produce la separación entre Dios y el hombre, porque estábamos destituidos, desterrados, alejados, separados del amor de Cristo. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Hermano Johnny, si puede leer Juan 3:18, sería ideal para responder esta pregunta. La Biblia dice que estábamos condenados. Juan 3:18, hermano Johnny. San Juan, Amén, el mi Evangelio, pastor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 18. Amén, mi pastor. En el nombre de Jesús. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Mire qué linda palabra, hermano. Somos simplemente condenados por no creer en Cristo. Por eso siempre predicamos, Dios no va a condenar al mundo por sus pecados, por su adulterio, por sus vicios, por su condición natural o contra naturaleza. No, simplemente por no creer en Cristo el Señor. Por eso dice la única, ¿por qué estábamos condenados? Simplemente por no creer en el Hijo de Dios. Era la única condición por lo cual estábamos condenados. La obra que Dios hace en nuestra vida a través de hacernos salvos se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Hermano Jonathan, ¿nos puede ayudar por ahí con una lectura? Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Amén. Dice en el nombre del Señor, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Amén. Mire qué maravilloso, hermano. Cómo describe la palabra el glorioso amor de Dios por su rica, siendo Dios un Dios rico en misericordia, rico en amor, rico en perdón, rico en gracia, nos dio, hermanos, el estado de ser salvo solamente por su mucha y grande misericordia. Según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Sin duda nos ha dado vida, estando nosotros muertos en delitos y en pecados. Eso es lo básico, lo fundamental de haber entrado en el plan perfecto de la salvación y hoy día gozar de ser salvos en Cristo por esa única
gracia de Dios al dar su vida, hermanos, por nosotros. No recompensando nuestra condición, al contrario, nuestra condición era condenatoria, era condenable. No habíamos hecho mérito alguno para obtener esta salvación. Dice, ¿en qué forma muestra Dios su amor? En morir sin duda por nosotros, que lo dice Romanos capítulo 5, verso 8. Él muestra su amor para con nosotros en morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice, Dios decidió que la salvación no es por obra. Hermana Daniela, ¿nos podrá leer Efesios 2, 8 y 9? ¿En cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas será salvo? Una pregunta que sale aquí en el estudio. Pero leamos lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Amén. En el nombre del Señor. Porque Amén. por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Amén, amén. Mire qué maravilloso, nos confirma una vez más el Señor que no es por obra alguna que el hombre cometiera, sino es por la absoluta gracia. Amén. El resumen de esto dice, somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Gracia significa regalo no merecido, lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecíamos. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? La palabra nos dice, obviamente, en Jesucristo el Señor. No busque este capítulo, pero sale en Gálatas capítulo 3, verso 26. Una pregunta que sale acá, ¿cuándo acepté al Señor? En lo personal, cuando obtuve la salvación de mi alma fue en marzo de 1987, lo recuerdo como si fuera hoy, un día sábado, Cristo aparece en mi corazón, en mi vida, y me da el regalo de la salvación. Para usted, sin duda, tiene su fecha ahí, la recuerda claramente, el día en que Dios le hizo ser salvo a través de su glorioso sacrificio, y Dios nos ha podido bendecir hasta el día de hoy y darnos y mantenernos en esta salvación. Para reflexionar acerca de este tema, dice, piense en su hogar y en todo lo que ama, recuerde cómo sus pecados lo afectaban, piense en su futuro, de haber seguido en la vida vieja, usted enfrentaría el juicio de Dios. Lea Apocalipsis 20, 11 y 15 y medite agradeciéndole a Dios por su gran amor. Vamos a leer, pastora, Apocalipsis 20, 11 y 15. Meditando para poder agradecer la obra que Dios hizo. Apocalipsis 20, 11 al 15. Amén. En el nombre del Señor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Amén. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Ese era el futuro que nos esperaba si no alcanzábamos, hermano, la gracia y el amor de Dios. Era el futuro, la predestinación que teníamos. Llegar un día al juicio eterno, pero no un juicio de bendición, sino un juicio de condenación, en donde no había posibilidad alguna de poder, hermanos, recibir la salvación del Señor. Seguimos con esta nueva vida en Cristo. Dice, ¿con qué propósito vino el Señor? ¿O vino Cristo en nuestras vidas? En San Juan capítulo 10 encontramos, en el libro de San Juan,
capítulo 10 y versículo 10 también, encontramos la siguiente palabra. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo, dice Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está el propósito de Dios al venir a darnos la vida y la salvación y la nueva vida que tenemos hoy día en Cristo. El enemigo vino a matar, robar y destruir, pero él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Dice que ofrece Dios a quien recibe a Cristo. ¿Cuál es el beneficio instantáneo que Él promete y manifiesta en nosotros? Lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan capítulo 1, versículo 12, que nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué bendición. La gente del mundo dice, no, si todos somos hijos de Dios. Mentira. Los que le recibieron, los que le aceptaron como su Salvador, Él les da potestad de ser hechos hijos del Señor. Dios nos bendiga. Según Juan 5:24, el mismo libro de Juan 5:24, ¿qué sucede con las personas que reciben a Cristo? 5:24. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está el beneficio que hablaba la pastora hace un momento, en capítulo 20 de Apocalipsis, en donde fuimos librados. Dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se va, hermano, entrelazando la palabra? Es maravilloso cuando vamos viendo cómo todo está, el plan perfecto de Dios está realizado y va confirmándose a medida que vamos interiorizándonos en la palabra, vamos adquiriendo, aunque sea un pequeño estudio, una pequeña enseñanza. Está llena de concordancia, hermano, en donde nos hablan de la misma manera, incluso en hombres que escribieron en otras épocas, en otros tiempos, la misma palabra, por el mismo Espíritu Santo, inspirada por Dios, lo hablan de la misma manera. Así que no necesitamos tener otros libros para ir confirmando la palabra, otros estudios de otros escritores, no, la palabra en sí, hermano, está debidamente interpretada. Es que lo que pasa es que nosotros a veces no nos metemos, no nos profundizamos en poder escudriñar las escrituras. Por eso el Señor dice que las escudriñemos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dios nos bendiga. Dice, según Efesios capítulo 2, ¿para qué somos creados en Cristo? Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tiene, pastor, ahí? Amén. Efesios capítulo 2, verso 10. La pregunta es, ¿para qué somos creados en Cristo? Lea, pastora, por favor, el capítulo 2 y verso 10. Amén. En el nombre del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Fuimos creados una vez porque al ser creado habla de una creación sin duda espiritual. No se olvide que estamos muertos en delitos y en pecados. Él hace una nueva creación, una nueva vida en nosotros. Por eso hemos nacido ahora en el Espíritu, o sea, una nueva vida en Cristo nos hace llevar, que fuimos creados de esta manera para buenas obras, no por nuestras buenas obras, no, para buenas obras. O sea, el creyente al nacer de nuevo, al conocer a Cristo, al tener una nueva vida en Cristo, de ahí parten sus buenas obras en adelante. De ahí le sirven las buenas obras. De ahí puede hacer buenas obras. ¿Ya? No significa que diga uno, no, ¿para qué voy a hacer esta obra si la salvación no es por obra? No, en el momento de recibir a Cristo,
No necesitamos obras que nos valgan, pero cuando recibimos a Cristo, de ahí en adelante Él nos crea espiritualmente hablando para el servicio de buenas obras. Por eso se habla de ser un creyente que pueda dolerse del dolor del otro, de la necesidad del otro, atender las necesidades de la iglesia, de los hermanos, del necesitado, porque ahora pues conocemos a Dios, nuestras obras tienen valor, tienen importancia, tienen ante Dios también una recompensa, tendrán un día cuando Dios entregue el galardón a cada uno de nosotros. Amén. Repetimos, nótese que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Amén. Eso también es importante que lo podamos tener. Bien, leímos 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Hermano Jonathan, ¿nos podrá ayudar con esa lectura? 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? Ahí nos va a contestar la palabra que lee el hermano Jonathan. Amén. Dice en el nombre del Señor, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas nuevas, Amén. Todas nuevas. Qué maravilloso. Por eso el diablo nos acusa. Se da cuenta, mira, tú hiciste esto, mira. Pero aquí nos confirma que todas las cosas viejas pasaron. Olvídese de lo que quedó atrás, lo mal que hizo esto, lo mal que se portó allá, los errores del pasado, porque hay gente que vive atormentado por su pasado, vive atormentado porque no logra conciliar la vida que lleva ahora con su pasado y se atormenta y dice, pucha, pero si yo hubiera hecho las cosas bien, pasaría esto. No, ahora tenemos una nueva vida en Cristo, las cosas viejas quedaron atrás. Por eso Pablo dice, me encamino a lo que está por delante. Lo que está atrás ya no puedo arreglarlo de ninguna manera. Dios nos bendiga. De manera que si ahora estamos en Cristo, nueva criatura somos, hermanos, por la gloria del Señor. Dios nos bendiga. El verso 17 habla de cambios en la vida. Cambios en la vida, sin duda. Da algunos ejemplos. Por ejemplo, de la vida vieja y de la vida nueva. ¿Qué ejemplo podemos dar? En nuestra vida vieja, ¿qué teníamos? Vicio, contienda, ira, idolatría, palabra deshonesta, mentira, engaño. Esa era nuestra pasada manera de vivir. Pero ahora en la nueva vida en Cristo, ¿qué nos rige nuestra vida? El amor de Dios, la paz, el gozo, la honestidad, la santidad que Dios nos pide. Esos son los cambios, pero enormes, que se producen en la contraparte de vivir una vida antigua y una vida nueva ahora en Cristo el Señor. Qué maravilloso, hermano, tener y ser salvos por su gracia. Resumamos entonces lo que hemos hablado acerca de esta salvación. Dice, con sus propias palabras, resuma el contenido de lo estudiado. Esto sería más fácil a lo mejor hacerlo de manera muy presencial y cada uno dé una impresión, pero lo quise reducir más o menos a lo siguiente. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? Primero, estaba muerto en delitos y en pecados, destituido de la gloria de Dios, confiando además en mis propias obras para obtener mi salvación. ¿Qué hizo Cristo por mí? Me regala la salvación y la vida eterna a través de su muerte, habiéndome hecho su hijo. Esas son las dos grandes definiciones que podríamos darle a este pequeño tomo, que es el tomo número 1, que es ser salvo. Amén, hermano. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga para poder ir comprendiendo lo que hoy estamos estudiando. Vamos a seguir avanzando. Tenemos un paso número 2. Vamos a tratar de llegar hasta el paso número 3 y luego ya vamos a estar finalizando. Paso número 2. Habla de la seguridad que el creyente tiene de su salvación. Vamos a comenzar
con lo mismo interrogatorio de verdadero y falso que aparece acá. Dice, ¿ahora puedo estar seguro de que soy salvo? Amén, puedo estar seguro, ahora es verdadero, ahora puedo estar seguro de que soy salvo. Habiendo estudiado anteriormente, analizado cómo estábamos muertos en delitos, en pecado, cómo Dios muere por nosotros, nos regala la salvación y con seguridad ahora podemos decir, soy salvo en Cristo el Señor. Amén. No es una salvación que se va a manifestar en el futuro, no, es una salvación presente, ahora. Ahora estamos siendo salvos de la contaminación del pecado, de la acechanza del enemigo, de los ataques de Satanás el diablo, de las luchas y tentaciones que el diablo nos produce, la carne y el mundo, y somos salvos ahora por Cristo el Señor. ¿Dios quiere que yo peque para mostrar su amor? No, falso. No vamos a ir contra el propósito de Dios, hermanos, tratando de decirle, bueno, como dice la palabra, como sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero eso no significa que el hombre permanezca en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo falso, si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo salvo. Falso, completamente falso. Dios me da seguridad de salvación. Vamos a ver cómo nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Romanos 8, 38, 39 nos habla de este tema. Romanos 8, 38, 39, que nos dice, por lo cual, decíamos, Dios me da seguridad. Una vez que hemos aceptado a Cristo, dice, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? Hace una pregunta este estudio. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí hay una seguridad, hermano, de que habitamos, como el salmista dice, bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Él cobija y guarda y permite que podamos estar seguros en Él. Dice que estamos escondidos en el hueco de su mano. Él nos protege diariamente de todo. Más adelante vamos a ver cómo Dios nos protege de la tentación, del mundo, de la carne, cómo Dios nos da la victoria también sobre estos enemigos. Dice, lea Juan 10, 27, Evangelio según San Juan. Hermana Cata, ¿lo podrá buscar por ahí? Me la veo que está conectada también, porfa. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 27 y 29. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? ¿Quién es la vida eterna? Eso creo que habla ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 27 y 29, que va a leer a mi hermana Catalina. Dios le bendiga. Dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Nadie las podrá arrebatar de la mano. Somos los que estamos escondidos, como digo, en la mano de Dios. Él nos cobija, nos guarda de una manera extraordinaria. No nos damos cuenta cómo la protección de Dios, hermano, hace que nosotros no caigamos de la gracia de Dios, no quedemos como ovejitas abandonadas. Por eso la palabra dice, te pueden abandonar, no sé, por tu padre, tu madre, pero con todo Jehová Dios te recogerá. Puede abandonarte la familia, puede abandonarte el esposo, la esposa, los hijos, quien quiera abandonarnos. Pero Dios siempre tendrá cuidado de nosotros y nos cobijará para darnos seguridad, porque es como él compró una iglesia con su sangre, y cómo cuidamos nosotros, por lo menos algo que nos costó, lo cuidamos.
y que no se caiga, que no se pierda, que no se rompa, que no se desgaste, ojalá. Lo limpiamos, nuestras cosas terrenales que tenemos, nuestra casa, nuestra ropa, nuestro vehículo, todo lo que tenemos, los costó un precio. Entonces, tratamos de que esas cosas sean cuidadas, sean guardadas, que no les pase nada, ojalá. ¿Entiendes? Son cosas perecederas, sin duda. Cuanto más Dios, que nos compró a precio de sangre, nos dio la salvación gratuita, pero Él se preocupa de que estemos seguros también dentro de esa salvación. Así que Dios nos bendiga. No, sin duda, ¿puede terminar algo que es eterno? No, Él nos regala en el verso 28 que leyó nuestra hermana, dice que Él nos ofreció una vida eterna en Cristo Jesús, cosa que ninguna religión puede ofrecer, ningún líder religioso puede ofrecer. Pueden ofrecerle muchas cosas, pueden ofrecerle salud aquí abajo, pueden ofrecerle un montón de cosas, pero cuando entramos a ofrecer una vida más allá de la muerte, no la pueden ofrecer, porque el único que pudo ofrecer vida eterna fue Cristo el Señor, el único, no hay otro Dios, no hay otro Cristo, hermano, ni otro líder que pueda ofrecernos tan grande galardón como es la salvación y la vida eterna. Perdón. Dice, el tiempo del verbo dar es presente. Esto nos indica que ya tenemos la vida eterna, no la vamos a tener más allá, la tenemos ahora al venir, como digo, a obtener la salvación de nuestra alma. La vida eterna no empieza cuando morimos, sino desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Desde ya comienza para nosotros el goce de la vida eterna, porque vamos a ir a morir, pero simplemente vamos a dormir en Cristo, ni siquiera vamos a morir, vamos a dormir en Cristo hasta que Dios levante su iglesia y seamos despertados el día de la resurrección. ¿Vamos a perecer cuándo? Jamás. Dice que jamás no vamos a perecer. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? Por supuesto que no. El verso 28 dice que nadie arrebatará a sus hijos de su mano. Dice, ¿podría alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? No, no podría, no ser sin duda que nosotros nos descuidemos, nosotros nos alejemos, nosotros nos vayamos de Él, pero Él nunca nos va a soltar y nos va a dejar así como tan fácilmente. Bueno, ándate, no, ya no abogo por ti, ya no te cuido, ya no te guardo, ya haz lo que quieras. No, Él es un Padre, hermano, fiel, un Padre responsable, un Padre amoroso, que nos guarda en todos nuestros caminos. Leamos ahora Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Pastora, ¿se lo tiene por ahí? Efesios 1, 13 y 14. Amén. En el nombre del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Mire qué maravilloso. Si hemos venido siendo seguros por el plan de Dios de salvación, tenemos la seguridad de salvación por el sacrificio de Cristo, tenemos la seguridad de salvación por ser la salvación un regalo, tenemos ahora más encima el sello del Espíritu Santo de Dios, que son las arras del Espíritu. Dice, Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía o arras de que le pertenecemos hasta la venida de Cristo con nosotros. Él nos selló, como que le pone una marca, un sello, que somos de Cristo hasta la venida de Él. Mire qué maravillosa esperanza, hermano, qué maravillosa seguridad tenemos en Cristo el Señor. Dios nos bendiga. Para meditar, pecar, dice, es hacer, decir o pensar algo contra la voluntad de Dios, aunque Dios me ama, aborrece mi pecado. Piense, anote 2 razones por las cuales usted considera que un cristiano debe evitar el pecado. Vamos a dejar eso ahí
porque habría que hacerlo de manera un poquito más didáctica, como digo, pero es para que meditemos en que Dios hoy día, hermanos, nos da tan grande seguridad de estar en Cristo el Señor, cubierto también por su sangre y por el Espíritu de Dios que nos fue dado en el día de la redención. Vamos a leer Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, hermano Álvaro lo podrá leer. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y verso 12. Nos habla acerca también de la vida eterna, si no me equivoco, y cómo debemos saber si tenemos esa vida eterna o no. Primera de Juan 5, 11 y 12. Amén. Dice así la palabra. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Amén. En Cristo tenemos la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Esa es la seguridad que nos da de que hablamos de que tenemos una vida eterna, porque tenemos a Jesucristo. Y Jesucristo sacó a luz la eternidad o la inmortalidad, sabemos, a través de la resurrección de los muertos. Pablo dice, si no hubiera resurrección de muertos, no tendría, vana sería nuestra predicación, no habría sentido de hablar de una eternidad, de un mañana, de una vida nueva, de una venida de Cristo, de una resurrección, cuando Cristo murió y nunca se levantó. Eso no tendría validez, no tendríamos ninguna esperanza de vida eterna si el propio Jesucristo no hubiera sido levantado de entre los muertos. Por eso él dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Claro que sí, porque Él es la vida. Él es la vida encarnada, hermano amado, para cada uno de nosotros. Dice, Dios me da una advertencia. Vimos en Romanos 8, 38, 39, que Dios nos ve con ojos de amor. Pero, ahora que soy salvo, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Mire qué importante esto. Lea Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, lo tengo aquí a manito. 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una pregunta, ¿cómo vamos a vivir? En un momento predicábamos tiempo atrás la diferencia que hay entre cometer un pecado, y Juan, el apóstol amado, dice que todos nosotros pecamos de alguna manera. Dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero una cosa es practicar el pecado de manera constante, o sea, permanecer en el pecado. Eso es muy distinto a cometer un pecado por ignorancia, por haber descuidado la oración y cometimos un pecado delante del Señor. Eso es muy distinto a alguien que está viviendo una vida de pecado y ellos no se dan cuenta. Ellos siguen hablando de Cristo, siguen, si usted le da, hermano puede predicar, predican, hermano puede coordinan, y lamentablemente llevan una vida de permanente pecado, o sea, practican el pecado de manera constante, sin tener el discernimiento de que están en esa vida de pecado. De eso no habla el Señor. Por eso él dice, perseveraremos. Usted sabe lo que es perseverar, pues estar ahí continuamente en una vida de pecado. Eso hará, dice, que para que la gracia de Dios abunde, para que la misericordia, no, al contrario, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Dice, aún en él, obviamente. Volvemos atrás, estudiamos que estábamos muertos en delitos, en pecado, esa vida ya pasó. En delitos y pecado, esa vida pasó. Pero nosotros ya no puede ser una vida normal, con avidez, llevar una vida de pecado. No puede ser normal. Tenemos que
impacientarnos cuando un pecado se nos quiere, como quien dice, apoderar de nosotros, hacer una constante de pecado en nuestra vida. Eso debe ser llevado a la planta del Señor y decirle al Señor, no puedo vivir una vida así, no puedo, porque tu gracia no va a abundar más porque yo siga pecando. No vas a ser tú más misericordioso porque yo más peque. No, no es así. En ninguna manera dice. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 10. Hebreos capítulo 11. Está escondido Hebreos por acá. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 10. Dice, nos advierte, hermano, la palabra aquí acerca de lo que decíamos recién. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie, habla de la disciplina que Dios nos da cuando nosotros podemos a lo mejor estar en una condición que es desagradable al Señor, porque Él nos ama, no nos disciplina por malo, por mañoso, por un Dios vengativo, sino dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es el propósito de la disciplina de Dios, para que seamos participantes de la santidad de Dios. Ese es el propósito de la disciplina de Dios. Dice, Dios me da una alternativa. No es el deseo de Dios que usted peque, jamás, nunca. Pero como seres humanos que somos y estamos sujetos a tentación, eso significa que todavía tenemos la lucha contra el pecado. La lucha permanente va a estar ahí, porque no se olvide que salimos y venimos de un mundo de pecado. ¿Qué sucede si usted peca? Usted no pierde la salvación, dice en el momento, pero su comunión con Dios sí la pierde en ese momento. Dios, como Padre amoroso que es, ha provisto la salida para la tentación y también la manera como debemos acercarnos a Él si pecamos. Dios nos bendiga. Dice, para profundizar en este final punto ya de este segundo paso, vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, 11 al 15. 1 Corintios 3, 11 al 15. Habla acerca de que todo cristiano va a tener un juicio. No será para saber si es salvo, sino para probar sus obras, como decíamos anteriormente. 3, 11 y 15 dice, porque Primera de Corintios 3, 11 y 15, a ver. Claro, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si vosotros y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. La probará. Si permaneciere la obra de alguno que se glorificó, recibirá recompensa. Ahí habla de la recompensa. Si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Él en sí será salvo, dice, pero su obra en sí, al poder pecar ante Dios en algún minuto, que no, es como restarnos una recompensa. Es como cuando usted va al colegio y le entregan su hojita de vida al final de año y le dan sus calificaciones. Y le dice, mire, usted en matemáticas se sacó un 6,4, en historia se sacó un 4,8, pero finalmente la suma de ese resultado le permitió pasar al otro grado, le permitió pasar a lo mejor al otro curso, ¿ya? No lo deja ahí condenado al curso anterior, por decirlo. No pierde en este caso el creyente su salvación por esos errores o esos pecados que sin duda más temprano que tarde el creyente se arrepiente y confiesa a Dios su pecado. Por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De lo contrario, la palabra dice que ya no hay más sacrificio por el pecado. O sea, no tenemos otra opción, no podemos volver a matar a Jesucristo otra vez para que volvamos a tener la salvación, sino que es una salida que Dios nos da. De lo contrario, por ejemplo, Dios no levantaría al hijo descarriado. Dios no traería a los que hoy día están afuera, que se volvieron del camino. Dios no tendría misericordia de mí mismo en algún momento que me alejé. El Señor no estaría aquí con ustedes. O cualquiera de mis hermanos que en algún minuto falló, pecó, ofendió a Dios de alguna manera, Dios no tendría misericordia, ya lo dejaría y los condenaría solo por el hecho de haber caído o pecado. Y eso también, hermanos, debemos tenerlo bastante claro. Bien, hermanos, pensé que íbamos a pasar rápido estos 3 capítulos, pero ya llevamos 1 hora casi de estudio y nos queda un paso solamente, que es el paso número 3, y lo vamos a tratar de pasar un poquito más rápido. Si es que no están cansados, mis hermanos, me avisan, por favor, si es que hasta aquí les ha gustado también este trabajo pequeño y a lo mejor no están apurados en ir a descansar o en ir a cenar en esta noche. Vamos a terminar con el último paso, que es el paso número 3, acerca de lo victorioso, hermanos, que es el creyente en el Señor, lo victorioso y la victoria que Dios nos da a través de su palabra. Dice, vamos a pasar un poquito más rápido esta enseñanza. Dice, si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Falso, no podemos culpar que estoy débil, que caí en pecado, porque no, dice, si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Falso. Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Verdadero. ¿Tenemos enemigos espirituales que se nos tientan? Amén, verdadero también. Tenemos esos enemigos. Hay una lucha permanente en el creyente, y nos habla Santiago, capítulo 4, verso 4, hermano Johnny, se lo puede buscar. Santiago, capítulo 4, verso 4, nos habla acerca de uno de los enemigos, y ahí lo va a nombrar nuestro hermano, mi hermana Irene, por ahí está también, se nos puede leer Gálatas capítulo 5, 16 y 17, que vaya buscando mi hermana. Y mi hermana Daniela, capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 8. Ahí están los 3 enemigos del hombre de esos 3 versículos o 3 citas que le di a mis hermanos. Mi hermano y yo lo escuchamos. Santiago, ¿cuánto? Santiago, ¿cuánto dijo mi pastor? 4, versículo 4 de Santiago. 4, Amén. 4. En el nombre del Señor. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, Amén. pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. Ahí tenemos un enemigo, el mundo. Cualquiera que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. El principal enemigo y uno de los principales es el mundo, según lo leyó mi hermano
Johnny. Mi hermana Irene, Gálatas 5, 16, 17. No habla del segundo enemigo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Amén. Amén. Lo que quisierais. Segundo enemigo, por darle un número, la carne, que batalla, y algunos dicen que es el enemigo más difícil de combatir, porque está con nosotros, vive en nosotros, es parte de nosotros, la carne. Por eso Pablo se cuidaba más de la carne que del diablo y del mundo. De su propia carne, Pablo se cuidaba. Este segundo enemigo. Un tercer enemigo, hermana Daniela. Primera de Pedro 5:8. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. El diablo como león rugiente, Satanás, el diablo es nuestro enemigo poderoso también, como león rugiente busca a quien devorar. O sea, tenemos el diablo rugiendo como un león, el mundo, hermano amado, como un enemigo también, con todo lo que conlleva la vida mundana desde el principio, y la carne, ya tres enemigos poderosos que podemos combatir de la siguiente manera. Romanos capítulo 12, verso 2, pastora, ¿se lo tendrá? Romanos capítulo 12, verso 2. Exacto, ¿cómo combatimos primero a estos enemigos? El capítulo 12, verso 2 de Romanos. Amén. En el nombre del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. De esa manera combatimos primero al mundo, transformando y renovando nuestro entendimiento acerca de lo que es el mundo en realidad para nosotros. Una de las tantas maneras que podemos combatir el mundo como nuestro primer enemigo. Gálatas 5, 16, leía la hermana Irene, que la manera de combatir al mundo es combatir la carne era andando en el espíritu, y no en el espíritu nuestro, sino en el espíritu de Dios, porque sale con mayúscula ahí el espíritu, y dice andando en el espíritu de Dios. Es la única manera que podamos combatir las obras de la carne. Gálatas 5:16. Y en Santiago capítulo 4, verso 7, hermana Catalina, ¿lo podrá buscar, por favor? Santiago capítulo 4, versículo 7, nos habla cómo poder también combatir a Satanás, el enemigo también poderoso, si se quiere, con respecto, hermano, a nuestras almas también, que él batalla continuamente sobre nuestra vida. Amén. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Santiago, Dios. no, Santiago 4:7, ¿sí? Ah, sí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Amén. Someteos a Dios, resistiendo al diablo, y él va a huir de nosotros. No atacándolo, sino que resistiéndolo. Esa es la mejor manera, no desafiándolo, no menoscabando su poder, no diciendo, diablo, tú acá. No, resistiéndolo. Es la mejor manera, porque de lo contrario, puede que en ese momento no estemos muy preparados para combatir con el enemigo, y el enemigo puede que se burle, se ría de nosotros, si lo desafiamos y ignoramos también las artimañas de él y el poder que él tiene. Puede que por actuar de mala manera combatiendo contra él, vamos a ser heridos por él, vamos a ser dañados. No, a él hay que resistirlo, y luego él solo huirá de nosotros. Lo grande es que tenemos una
victoria, pues hay uno mayor que Satanás. Sabemos todos quién es, ¿no es cierto? Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Pastor, a ver si lo puede leer. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda también. Primera de Corintios 6, 19, hermano Jonathan. Y luego, Primera de Corintios 15, 57, hermano Johnny, para hablar de la forma en que Dios nos da la victoria a través de su palabra. Primera de Juan 4, 4. Amén. En el nombre del Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ahí vencemos, hermanos amados, a este enemigo Satanás, pero no por nuestra fuerza, sino porque el que habita en nosotros, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. O sea, él pelea, como predicó en algún momento, no sé si fue nuestro hermano Jonathan, cuando David va y pelea contra Goliat, dice que David a lo mejor no vio cómo Dios se para ante Goliat. ¿Me entiende? Entre David y Goliat había uno que estaba defendiendo a David de aquel poderoso gigante, porque era demasiado desigual la pelea, no había manera de que David pudiera vencer al gigante. Entonces no es nuestra pelea, no es nuestra fuerza. No es que David era bueno tenía buena puntería y la apuntó justo en la perforación que tenía el casco de Goliat, en donde entró la piedra y le penetró en la frente, sino que porque el que estaba en él, en David, era mayor que el que estaba en los filisteos. Por eso obtuvieron la victoria. Luego el Espíritu Santo también nos da victoria. Mire, 1 Corintios 6, 19. Mi hermano, ¿a qué le di? Hermano ¿John aparece? Sí. Hermano. 1 Corintios 6, 19. Sí. Dice así en el nombre del Señor. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Amén. El Espíritu de Dios que está en nosotros, Él habita en el creyente, en el corazón de nosotros. Por eso nos ayuda incluso en nuestras debilidades, dice, gimiendo con gemidos indecibles. Cuando nosotros, le ha pasado, hermanos, que de pronto nosotros a veces tenemos una congoja, una angustia, una preocupación tan profunda que no nos salen ni las palabras para orar. Doblamos las rodillas, pero no nos salen ni siquiera las palabras. Tratamos de orar casi en silencio, repitiendo algunas cosas hasta en nuestra mente. Y ahí en ese momento de debilidad, el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, ayudándonos a que esa petición, esa oración pueda ser oída por el Padre. Y esa es la victoria que Dios nos da a través de su Espíritu Santo también. 1 Corintios 15, 57, hermano Johnny, parece que fue que le pedí que lo leyera. Amén. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da, hermano, la victoria por sobre todas las cosas. Vamos a seguir leyendo. Mi hermano Alejandro, parece que lo vi por ahí. Disculpe, hermano, si no lo he nombrado, pero no lo veo en la pantalla. Hermano Alejandro, si puede, si tiene su Biblia por ahí, Salmo 119, versículo 11. En la pantalla de pronto se ven solamente algunos hermanos. Sí, es que está mi hermano Alejandro, por favor. Pero estoy atento, pastor, estoy oyendo. Amén, amén. Disculpe, hermano, no lo había considerado para que lea porque no lo veía en la pantalla ahí. 119, el Salmo 119 y el versículo 11, hermano, dele lectura a ese versículo, por favor. Dice, Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Salmo 119, 11, uno de los consejos que David nos da al respecto. Mire, lo va a leer mi hermano Alejandro. Pastor. En Amén. mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Amén. Mire qué consejo más maravilloso. La mejor manera
guardar los dichos de Dios. ¿Y cuáles son los dichos? Su palabra. Guardar su palabra para no pecar contra él. Nadie peca, cada creyente que peca no debería pecar por ignorancia, porque si está leyendo la palabra es lumbrera a nuestro camino. Ella nos alumbra y nos dice y nos hace ver claramente qué es lo que podemos hacer bien o mal, dónde está el peligro. La palabra dice también que el sabio ve el mal y se aparta, o sea, porque va en un camino iluminado, en un camino claro, que es la palabra de Dios que nos dirige. Mateo 26:41, hermana Daniela, Jefe, mi hermana Irene, Proverbios 4:14-15, mi hermana Cata, 2 de Timoteo 2:22. Son todas, hermanos, consejos que Dios nos da para huir de la tentación y evitar caer en la tentación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mateo 26:41. Amén. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Amén. Mire, amén. Orando y velando no caeremos en tentación. No hay manera de que el enemigo entre ahí. Velando y orando no puede el creyente caer en tentación. Proverbios capítulo 4, 14 y 15. Amén. No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Mire qué consejo también más maravilloso. El creyente debe evitar el camino de los del mundo, de las amistades del mundo, del impío. Por más buen amigo que sea, él nunca lo va a llevar por el buen camino. Siempre le va a decir, oye, no, pero si eres cristiano, acompáñame nomás y vamos nomás, y yo sé que tú eres cristiano y no te va a pasar nada, no te voy a obligar que hagas esto. No, siempre lo va a llevar por un camino peligroso. Y si usted no se considera lo bastante firme para ir en ese camino, mejor apártese, abandone esa senda, no se junte. ¿Cuántos jóvenes les cuesta afirmarse en el evangelio por la razón de que no dejan sus amistades mundanas? Siguen yendo con ellos, siguen hablando con ellos, siguen juntándose con ellos. Y eso les obliga, digamos, les favorece volver a caer en el juego del enemigo. En las conversaciones, de la nada le sale un garabato por allá. El mundo habla así, pues hoy día el mundo, usted sabe cómo habla. Sus caminos no son de buscar a Dios, la juventud mundana. No puede el creyente servir a Dios y afirmarse si se mantiene en una vida en comunión con el mundo, como leía el hermano Johnny antes. El que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Fácil y bonito de entender. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 22. ¿Van acá, te parece que fue? Sí. Amén. Amén. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Amén. Buscar con los que de corazón limpio buscan a Dios. El creyente busca la amistad de Dios, por hermano, busca el hogar del hermano cristiano, busca la convivencia, si no es con el pastor, con el hermano, la hermana, con la familia de Cristo, con los jóvenes, entre ellos, entre cristianos, se van a buscar para conversar un tema, para poder compartir una oncecita, una cena, pero ahí está Cristo en medio. ¿Por qué van a hablar los creyentes? La palabra, el testimonio, van a hablar sus testimonios personales, se van a alentar unos a otros, pero como repito, en el mundo no, por nada. ¿Qué aliento nos va a dar el mundo? Ningún aliento de nada. Dice, para reafirmar esto que hemos leído, el creyente o cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales. ¿Puede recordar un caso reciente en el cual usted fue tentado y venció con la ayuda de Dios? Puede que tenga algún testimonio usted personal que fue tentado en algo y Dios le dio la salida por medio de estas armas que hoy día Dios nos habló que nos servirían para enfrentar la tentación. Ya todos tenemos diferentes maneras de poder ser tentados en nuestra vida diaria y Dios siempre, hermano, nos dará la salida, porque no se olvide que ninguno es tentado de Dios,
sino que por su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, te debe conocer sus propias limitaciones y debilidades. Por eso es que no recomendamos que nadie se exponga y diga, no, yo ya dejé los vicios, así que a mí no son nada, que esté entre medio de alguien que esté bebiendo. Puede que el diablo lo tiente, el enemigo, su debilidad, y caiga en ese pecado, porque no fue lo suficientemente sabio en apartarse, ya en apartarse. Bien, de la última parte ya, hermano, estamos finalizando casi. Según Primera de Juan, capítulo 1 y verso 8, ¿podríamos decir que el creyente nunca peca, lo que decíamos nosotros? No, al contrario, dice que todos pecamos. Primera de Juan 1:8, lo vamos a leer para que no piensen tampoco que estamos dando lugar, obviamente, a que el hombre peque, sino que es así como la palabra de Dios nos dice. Primera de Juan 1:8. Verso 1, capítulo 1 y verso 8, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Eso dice el capítulo 1 y verso 8 de Juan, de Primera de Juan. ¿Qué debemos hacer entonces para ser perdonados? El verso 9 nos da la respuesta. Si alguien ha pecado, alguien ha fallado, alguien ha ofendido a Dios, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire que paso parece sencillo, pero cuesta, porque al ofender, mire, compárese como cuando usted, en palabras muy simples, cometía una embarrada delante de sus padres. No sé, cuando era niño rompía algo, le daba una tremenda vergüenza de acercarse al papá y decirle, papá, ¿sabe que quebré un vidrio? Papá, ¿sabe que rompí esto? Te rompí cualquier cosa. Porque uno sabía que también el padre era severo, no le iba a decir, bueno, hijito, no te preocupes, total, compramos otro. Por lo menos nuestros padres no eran así. Ahora somos un poco más complacientes, entendibles a lo mejor, pero antes no. Entonces nos daba miedo y nos quedábamos con ese. En cambio, debemos tener presente que Dios es un Dios que se deleita en la misericordia, es un Dios perdonador, es un Dios Padre, no un Dios juez que está ahí con la vara encima, ¿a qué hora caemos? No, Él está esperando que le confesemos también en lo que hemos caído o en lo que le hemos ofendido, y dice que recibiremos de Él el perdón, sin duda, en el momento de poder pedirle y exponerle a Él nuestro pecado. ¿Cómo debe ser la confesión de nuestro pecado? Ser sincero, estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado, ser específico, decírselo a Dios en qué consistió concretamente nuestro pecado, hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta de qué pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en pecado. Después se transformaría en una costumbre, porque no lo encontramos que es tan grave. ¿Para qué voy a confesar este pecado? Si no, y seguimos y entramos en lo que decíamos delante, en una condición permanente de pecado. Hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas también en mi pecado, porque nuestro pecado, hermano, a veces afecta más encima a los demás. Los demás, el testimonio de Cristo también es afectado al cometer un pecado que llegaran a saber todos los demás. Aceptar el perdón sin duda, no debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos, que es lo que el diablo hace, nos acusa, el acusador. Mira si tú hiciste esto, mira si caíste, mira pero si antes de ayer, mira si el año pasado, nos acusa permanentemente. No debemos seguir recriminándonos por nuestros propios pecados. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Dios nos bendiga. Según 1 Juan 1:9 que leímos, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? Yo anoté aquí, movemos la fidelidad y la justicia de Dios, además de la gracia y abundante misericordia que Él tiene con nosotros. Y eso hace, y eso sucede cuando confesamos a Dios nuestros pecados. Dios nos bendiga, hermanos amados. Entonces, podríamos resumir al final, ¿quiénes eran nuestros enemigos espirituales?
El mundo, la carne, el diablo. ¿Qué recursos tenemos para vencerlo? El Espíritu Santo, la lectura de la palabra, el obedecer a sus consejos, como leía nuestro hermano Alejandro, y el Espíritu de Dios que habita en nosotros y que intercede por nosotros, son los recursos que el creyente tiene para defenderse y vencerlos con la ayuda de Dios. Si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Confesar nuestro pecado. No al pastor, no al encargado de obra, no a los oficiales, no al presidente, no, a Jesucristo. Dice que Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Amén. Dios nos bendiga. Qué glorioso, hermano, es poder. Uno se entusiasma, digamos, con este tema. Espero que a usted igual le haya pasado, uno que expone a lo mejor estos pequeños estudios, hermano, también se alienta a sí mismo y comienza uno a tomar un interés muy importante, hermano, en la lectura y en el estudio de la palabra. Así que Dios les bendiga. Quiero dejar, hermano, finalmente una lectura bíblica para todos nosotros, que durante esta semana, que de aquí el próximo viernes vamos a estar de nuevo con el cuarto capítulo, por así decirlo, de este estudio, de este discipulado, que podamos leer los capítulos del 1 al 7 del libro de San Juan. Anótelo por ahí. San Juan, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. Lo ideal es que cada día o cada noche antes de descansar, leer un capítulo, ¿ya? Para que cuando retomemos el trabajo próximo, a lo mejor van a haber preguntas ahí que vamos a hacer, y ojalá usted pueda leer estos capítulos con la ayuda del Señor, del libro de Juan, del 1 al 7. Orar, obviamente, antes de leer esta palabra, preparando su corazón para recibir lo que Él va a decir por medio de su palabra. Y ahí vamos a estar comentando un poquito acerca de eso, hermanos, que le vamos a dar la tarea de que pueda estarlo leyendo durante esta semana. Bien, hermanos, dejo la palabrita al final para alguien que quiera preguntar algo, breve primera parte o primera clase de estudio que hemos dado. Sin duda, espero que haya sido, hermano, de mucha bendición, aunque son cosas muy básicas que hemos explicado, pero es maravilloso poder recordarlo de esta manera. Así que dejo un momento, hermano, de alguna palabrita para ustedes, para ya estar orando a Dios y estar finalizando. Bien, parece que tienen sueño o están casaditos. Dios le bendiga, hermano. Muy contento por su asistencia, por conectarse. Nuestro anhelo es que el próximo viernes haya más hermanos conectados. Y en algún momento, si podemos hacerlo presencial, también sería maravilloso hacer un par de clases también presenciales, si Dios lo permite. Ahí lo vamos a ir analizando y avisando dentro de lo que va a durar, hermano, que va a ser varias clases que vamos a tener con la ayuda del Señor. Así que Dios les bendiga. Voy a pedir a mi hermano Alejandro, que él pueda orar a Dios por este trabajito que hemos hecho y a la vez Dios nos despida, hermano, de este hermoso trabajo. Dios le bendiga a mi hermano Alejandro. Escuchamos su oración para ser despedido. Amén, pastor. Antes de orar y después de despedirnos, bueno, me costó mucho concentrarme porque, bueno, lamentablemente estamos en fecha importante y ya los vecinos están con sus fulgor y música fuerte. Igual me he desconcentrado un poquito, pero logré captar este estudio, ¿cierto? Y interiorizarlo, y sin embargo cuesta, pero se pudo al final, se pudo comprender. Y bien es cierto, primero que todo, lo que está escrito en la Biblia, gracias a Dios, y lo que uno intenta día a día, como usted dijo, es la lucha que el cristiano tiene. Amén. Y
más que nada situaciones que se nos presentan también en la lucha contra el pecado, porque es bien cierto que día a día se presentan situaciones y uno tiene que ver, tomar la decisión, o Amén. se va al pecado o simplemente se mantiene como hijo de Dios. Entonces, Amén. gratamente escuchar lo que usted dice y eso los confirma. A mí al menos me confirma que al menos seguimos por la buena senda. Aunque cuesta, pero seguimos por la buena senda, pastor, y lo que uno quiere al final es la recompensa. Así que, Amén. primero que todo, gracias a Dios por esta oportunidad y gracias, pastor, porque también da la oportunidad de poder seguir enriqueciéndolo día a día y fortaleciendo nuestros corazones. Amén. Oramos. Amén. Oramos a Dios. Padre amado, primero que todo damos las gracias por este día, por la vida, Dios mío, por los alimentos que nos sustentaste en este día, Jesús. Damos las gracias también porque pudimos reunirnos por este medio, pudimos enriquecer nuestras almas, nuestros corazones con la lectura, con este estudio, Padre bendito. Damos las gracias a pastora, Dios mío, por poder hacer posible comunicarnos por este medio, aprender de la palabra, para así también reforzar nuestros corazones, nuestro espíritu, y para la misericordia de nuestro Dios en nuestras almas, Jesús amado. Damos las gracias, Dios mío, por cada uno de los que estuvimos conectados en este día, también pidiendo para el próximo viernes podamos poder reunirnos, convocarnos, Dios mío, y que sin duda que siga aumentando el número de nuestros hermanos para poder aprender junto a ellos. Padre amado, damos las gracias en esta noche, Dios mío, para que sean bendecidos cada uno de mis hermanos que están presentes, sea bendecido nuestro siervo, nuestra sierva, Dios mío, nuestro hermano Johnny, hermana Cata, mi hermano Jonathan, Dios mío Jesús, por cada uno, por su familia. Los que no estuvieron presentes en esta noche también sean bendecidos, Jesús, sean protegidos, Dios mío, en esta noche. Que tu preciosa sangre los cubra, Dios mío, para que nada los toque, nada les llegue a su vida. Dios mío, cuídanos, protégenos, Dios mío. Despedimos esta obra, Jesús, este estudio, Padre Santo, dando las gracias